Comenzamos. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que cada semana estamos desarrollando y generando en temas de desarrollo sustentable, muy con el enfoque económico y de negocios. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante y relevante, que son las tendencias de financiamiento sostenible post-COP26. Fue un tema que se platicó mucho, se habló demasiado, hubo acuerdos incluso entre los países participantes en esta convención, en donde nos estarán platicando Eduardo Piquero, director general de México 2, Plataforma Mexicana de Carbono, de la Bolsa Mexicana de Valores, sobre este importante tema. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Ismael. Un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Y pues entramos de lleno. ¿Cuáles son las principales tendencias? ¿Dónde podríamos estar marcando las principales tendencias que vienen en tema de financiamiento post-COP26? Por supuesto, Ismael. Mira, pues en verdad la COP se alcanzaron una serie de acuerdos, algunos de ellos muy, muy importantes, otros tal vez no tanto, pero lo que notamos durante las 2 semanas que duró la COP en Glasgow es que los inversionistas tienen un rol cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático. Esto tal vez hace un par de años no era así, tal vez no era el panorama al cual nos enfrentábamos. Hoy quedó muy claro a través de diferentes comunicados y coaliciones que se formaron en la COP, entre ellas la coalición de Asset Manager Net Zero Coalition, que fue muy, muy, muy importante, que vamos a tener tendencias de descarbonización muy, muy aceleradas desde el lado del sector inversionista. ¿Y cómo lo van a llevar adelante? ¿Y cómo lo están haciendo hoy también? Por un lado, vamos a tener cada vez más exclusiones. Exclusiones es una metodología de inversión en la cual te sientas y dices, bueno, pues yo estoy dispuesto a invertir tanta cantidad de dinero, pero tanta otra, yo lo que no quiero es meterla en estas industrias. Las típicas, por supuesto, es en armamentos, también muy, muy avanzado durante las últimas décadas, tabaco, el inversionista no quiere meterse en cosas que pues redunden después en problemas de salud, y por último, a donde estamos llegando post-COP, es hacia combustibles fósiles. El esquema en combustibles fósiles para desinversión va a ser difícil porque nuestra economía está atravesada por combustibles fósiles. Prácticamente no hay ninguna empresa que sea cero emisiones por sus actividades, por lo que sí vamos a empezar a ver aquí 2 tendencias. Uno es la solicitud de información a las empresas sobre su huella de carbono y cómo van a dejar de utilizar combustibles fósiles, por un lado, y por otro lado, cada vez más inversionistas que estén saliendo de petróleo, de carbón, sobre todo de carbón, y de gas natural. Eso va a ocurrir y va a ocurrir en un tiempo mucho más corto del que pensábamos. Yo diría que esa es la principal tendencia. La segunda tendencia, de aquellos que siguieron las noticias de la COP lo van a poder entender, se firmó un acuerdo sobre deforestación muy importante. Lo mismo va a ocurrir en el campo de los inversionistas con el sector, sobre todo agrícola, para darle total trazabilidad a los productos que estén financiando. Voy a poner algún ejemplo un poco burdo, ¿no? O sea, producción, por ejemplo, de carne, que sepamos que la carne que estamos consumiendo no proviene de zonas deforestadas. Y para eso en México hay mucho para hacer también, desde ya en trazabilidad de productos relacionados a proteínas, pero de todas maneras debo decir que están mirando especialmente países con grandes problemas de deforestación. Ese tal vez sí no sea nuestro caso. Entonces, esa es la segunda tendencia. Y la tercera tendencia tiene que ver con un gas que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono. Habrán escuchado también que se firmó un acuerdo para limitar en un 30% las emisiones del gas metano. El metano es un gas combustible, es el que se produce a través de la descomposición de la materia orgánica.
Es el que vemos en rellenos sanitarios, en nuestras casas también, cuando utilizamos el gas natural, que es una combinación de gases, entre ellas el metano. Pues lo que vamos a ver también es un alejamiento de las emisiones de metano. Y aquí lo que vamos a ver son muchas empresas que estén solicitando a las empresas en las cuales están invirtiendo, a las empresas en las cuales son accionistas, que dejen de emitir estas emisiones o bien que tengan una estrategia para eliminarlas, porque son mucho más nocivas que las emisiones del principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Claro. Eduardo, ahora con estas tendencias, la gran pregunta sería, ¿cómo va a actuar o cómo interactúa, en este caso, el mercado bursátil precisamente para ir clasificando este tipo de inversiones? Me parece que ahí es un dato importante. ¿Cómo es que se va a vincular precisamente el mercado inversionista y evidentemente los mercados bursátiles? Por supuesto, es una muy buena pregunta. Hace muy poco tiempo, el martes de esta semana, sacamos un informe. El informe se llama El mercado bursátil y los compromisos nacionales de México. Los compromisos nacionales son aquellos que los países toman bajo el Acuerdo de París. México tomó compromisos para reducir 22% sus emisiones hasta el año 2030. Y lo que hicimos en ese reporte fue ver cómo el mercado bursátil está financiando estas medidas que México dijo que iba a tomar. En definitiva, lo que pudimos identificar, y esto va a servir para comenzar a responder tu pregunta, es, por un lado, que el mercado inversionista, el mercado sobre todo los inversionistas nacionales, está apoyando mucho algunos sectores en particular, que lógicamente son aquellos sectores que han tenido booms durante los últimos años. Uno, el sector residencial, donde el sector bursátil ya financió el 50% de todo lo que necesitamos para el año 2030, es decir, vamos muy adelantados. Por otro lado, en el sector agrícola ya tenemos financiado el 30% de todo lo que necesitamos, sobre todo de la mano de FIRA. Esto en el mercado bursátil. A estos números hay que sumarle también lo que otros sectores, como el sector bancario, el presupuesto federal y también de los estados, están financiando, cosa que el reporte no hace. Solamente está viendo lo que pasa durante los últimos años en el sector bursátil. Y por último, algo con esto ya para finalizar la respuesta, es muy importante también tomar en consideración el tema de la información que tenemos en el mercado. Lo que vamos a ver y la gran noticia, el gran hallazgo, es que tenemos una evolución en la cantidad de información ambiental, pero también sobre la calidad de la información que las empresas listadas están incluyendo. ¿Nos hace falta trabajar más? Sí. ¿Nos hace falta que tengamos mayor información? Es cierto, y vamos durante los próximos años a ver dos cosas. Uno, inversionistas que reclaman más información de las empresas en las que invierten, y por otro lado, empresas que van a reportar con mucho más trabajo. Ahí tenemos que reforzar mucho a las empresas listadas de los diferentes mercados y los diferentes instrumentos. Efectivamente, creo que ahí hay un gran reto, como tú lo mencionas, Eduardo, porque ya tú también lo decías, se va a comenzar a solicitar la medición de la huella de carbono de las empresas. Esto es inédito porque no ocurría, no había sucedido en los últimos 10, 15 años que tenemos platicando sobre temas de sustentabilidad, y hoy este sí es un parteaguas. Y ahí, en ese sentido, cuéntanos un poquito, nuevamente la pregunta un poco reiterativa es, ¿cuál va a ser el papel, en este caso, del mercado bursátil versus la información que reciba, evidentemente, tanto de las empresas como de las empresas de consultoría calificadoras de riesgo, que también están muy metidas en cuanto a dar seguimiento a este tipo de temas? Básicamente, nosotros tenemos en el mercado bursátil, cuando hablamos de temas ambientales, sociales y gobierno corporativo, dos tipos de información. Las informaciones, los diferentes reportes que producen las empresas, estos reportes anuales de sustentabilidad o sostenibilidad, o algunas de ellas, las más avanzadas, que ya lo integran con sus reportes anuales. Pero esta es la información que las empresas producen. El otro tipo de información es la información que las diferentes calificadoras y otras proveedoras de información desarrollan sobre las empresas. Y ahí otra vez algunas toman en consideración los reportes de las empresas y otras no. Otras hacen sus propias investigaciones y no prestan atención a lo que las empresas dicen
sobre su performance ambiental. ¿Qué pasa en el mercado bursátil? Hoy tenemos dos desafíos, me parece. Por un lado, acercar al inversionista con esta información. Es muy difícil para un inversionista hablar idioma ambiental. Es muy difícil. Por eso el papel de las calificadoras es central, porque es una suerte de traductor entre la información ambiental y la información crediticia que el inversionista necesita para tomar una decisión. Eso es una conversación en desarrollo y ha aumentado mucho durante los últimos años. El rol del mercado bursátil ahí es central. Y por otro lado, también vamos a ver una diferenciación en los tipos de reportes. Acá a lo que quiero apuntar es, hoy tenemos reportes muy buenos, muy avanzados, verdaderamente de clase internacional en varias emisoras. Luego tenemos otras emisoras que no llegaron a ese estándar. Vamos a ver durante los próximos años, Ismael, una enorme inversión en reportar cada vez mejor, en acercarte con tu inversionista, porque esa información que hasta hace algunos años tal vez no era central, hoy se está transformando en estratégica. La huella de carbono que mencionabas es una de ellas, la huella hídrica es una de ellas también, el tema de biodiversidad es otro de ellas, y sobre todo el corazón está en la estrategia sobre cómo vas a transitar desde un modelo de negocio que necesita gasolinas o petróleo o no lo sé, o gas natural, hacia un modelo de negocio que sea muchísimo más amigable con el medio ambiente y te permita sobrevivir. El cambio climático no es una cuestión solamente ambiental, por supuesto es muy importante, es una cuestión de competitividad. Las empresas que vean en el cambio climático, sobre todo en cambio climático, una amenaza y tengan que responderle a esa amenaza son las empresas que van a vivir en el futuro. Hay muchas empresas que tienen fecha de caducidad, aquellas que están muy relacionadas con algunos de los negocios que te comenté, y muchas otras que hoy identificamos con mucha huella ambiental, pero que las necesitamos en el futuro y que se transformen es estratégico para nosotros, para el mercado bursátil, por supuesto, para los inversionistas que son dueños de esas empresas, por supuesto, y para todos los mexicanos, porque también cumplen funciones como proveer empleo, crear recursos, llegar a lugares donde es difícil llegar y tenerlas en muy buena salud es uno de los roles también del sistema bursátil. Claro, por supuesto, Eduardo, tres cosas importantísimas que mencionaste es precisamente el tema ambiental dentro del mercado de valores es estratégico, es decir, esa transición estratégica del negocio va a ser importantísimo, que va de la mano precisamente con el tema de competitividad, coincido completamente, es un tema de competitividad y todo el tema ambiental lo debemos de ver de una manera, con un enfoque más hacia el cambio, precisamente no solamente de un impacto ambiental positivo, sino de todo un ecosistema nuevo de negocios, que creo es hacia donde estamos transitando y en donde creo que nosotros como medio estamos tratando ahí de comenzar a tomar la vanguardia, porque este es el tema nodal. Para terminar con este tema, con todo eso que me mencionaste, me parece que hay un reto en cuanto a, no sé, tú dime, en cuanto a tema de legislación o de cambio de leyes, porque en todo este tema de los reportes, pues habrá algunos temas que modificar, tanto regulaciones ambientales como normatividades, como algunas leyes, ya sea de política pública o programas de política pública, que puedan dar condiciones para que la información fluya de mejor manera y evidentemente la transición sea más ad hoc. ¿Cómo lo están ustedes mirando? No sé si tengan ustedes visto o contemplado algo al respecto, Eduardo. Por supuesto que sí, te agradezco mucho la pregunta porque es muy buena pregunta. ¿Cómo esta transición de alguna manera se va a administrar? Se está administrando porque ya se han hecho bastantes cosas. Yo lo dividiría en tres. Por un lado, la regulación que tiene que ver con la demanda de los productos en el mercado bursátil, la regulación que tiene que ver con la oferta de los productos en el mercado bursátil, y acá tenemos mucho que contar. Y por otro lado tenemos otro sector que no es directamente bursátil, pero afecta a todo el sistema, que sería el regulador. Como el regulador mismo tiene un rol en el futuro y cómo lo va a transformar. Entonces, uno, del lado de la demanda ya tenemos regulación. A partir de enero del año que viene, las AFORES
tienen que cumplir con regulación ambiental, social y de gobierno corporativo cuando tomen una decisión de comprar un activo dentro del mercado accionario. Empezamos por el mercado accionario. Seguramente vamos a tener una escala hacia otros mercados. Entonces, la regulación de ese lado ya está. Ahí ya la tenemos. Por lo menos el kickoff ya lo tenemos y está México ahí en línea, la verdad, que con países de la talla de Francia o incluso un poquito más adelante que Estados Unidos en esa regulación, que está llegando muy, muy rápido. Por otro lado, tenemos regulación o planteamientos sobre la regulación que afecta a la oferta. Aquí lo que quiero decir es, hoy, como te contaba, tenemos diferentes tipos de reportes. Empresas que reportan muy bien de categoría internacional, otras que tal vez no reportan tan bien. Lo que vamos a ver seguramente del lado del regulador es indicaciones sobre cómo hay que reportar, por lo menos mínimamente, qué factores debes reportar. Y aquí tenemos un panorama muy diferente, Ismael, porque tenemos empresas del sector cemento, del sector alimentos y del sector, no sé, aeronáutico. Van a reportar de manera completamente diferente. ¿Cómo las hacemos comparables entre sí? Aquí es el campo donde seguramente vamos a ver algo de regulación muy pronto. Y esto también se discutió en la COP. ¿Cuáles serían los estándares mínimos para que el sistema financiero pueda tener algo de información? Una ventaja aquí, Ismael, de México y del sistema bursátil es la diversidad de productos que tenemos. El mercado de deuda, las fibras, la fibra E, que es un gran instrumento también, y por supuesto SECADES y SERPIS, que es necesario que produzcan mayor información. Por último, quería contarte del lado del regulador, y aquí el regulador de reguladores, Banxico, está haciendo mucho del lado de cambio climático. Hace un tiempo hizo un estudio sobre estrés sobre el sistema bancario y últimamente está muy abocado a discutir también el lenguaje mínimo. Cuando digamos, por ejemplo, un bono verde, ¿a qué nos referimos con un bono verde? A esta clasificación de productos le decimos la taxonomía. México está avanzando en una taxonomía mexicana para que los inversionistas, los emisores, el intermediario sepan y tengamos un lenguaje común en lo que estemos hablando. Esto va a tener un plazo de desarrollo muy corto, son cambios que van a ser verdaderamente transformacionales, Ismael. Los invitaría a todos a seguir de cerca las noticias al respecto porque van a ser muy importantes para el desarrollo del mercado bursátil y van a ser también la pieza fundamental para que México movilice el dinero que necesita para cumplir con sus objetivos que te comentaba al comienzo de reducciones de emisiones. El mercado bursátil está llamado a ser el jugador principal, te diría yo, en que México alcance la cantidad de reducciones de emisiones que necesitamos. Sin duda, Eduardo, creo que va a jugar un papel ahí muy relevante. Parecía muy pasivo antes, pero efectivamente a partir de la COP26 esto está tomando ya otra dimensión. De acuerdísimo, me parece importantísimo esta parte de la taxonomía, de lenguaje y de conceptos. Hay que homologarla, es importante porque va a ser algo muy cotidiano en los años por venir. Lo sorprendente es el corto tiempo que tú señalas, lo cual será muy positivo en función de que se avance en ese sentido. Déjame cambiar de tema y ahora yo te preguntaría, 2021, ¿cuál fue el comportamiento en México de la colocación de bonos o de inversiones con sentido sustentable en México o bonos verdes? ¿Qué nos puedes decir de eso y cuál es la expectativa que hay? Bueno, evidentemente su comparación con 2020 y las expectativas para el siguiente año. Muy buena pregunta. Mira, pues es una pregunta muy positiva. La verdad es que sí, la verdad es que ha tenido un comportamiento maravilloso el mercado de bonos etiquetados, ya sean verdes o sustentables o sociales. Ahí hemos tenido durante este año, durante lo que va del año y sin incluir las emisiones de la semana pasada, que tuvimos 2 más, tuvimos 35 emisiones de bonos etiquetados, incluyendo el gobierno federal, que fue muy importante, por un total de el equivalente en dólares de 8 billones. Eso es un monto muy importante para los bonos etiquetados. Significa un crecimiento del 150% en comparación a 2020. Eso ha sido maravilloso para el mercado.
no por el volumen y tampoco por el número. El número es muy importante también, pero no es tanto por el volumen. Lo maravilloso aquí es, Ismael, que se ha diversificado la cantidad de emisores. Antes siempre teníamos banca de desarrollo, algún que otro bono de la Ciudad de México o alguno que otro también de algún corporativo. Hoy te puedo decir con mucho gusto que tenemos la gran mayoría de emisores desde el sector corporativo, acompañado por algo también de banca de desarrollo, pero se ha inclinado la balanza al sector corporativo. Esto quiere decir que la demanda está, que hemos llegado al momento en el cual el corporativo ve un diferencial en colocar bonos etiquetados, que el inversionista lo reclama, ya sabe que lo quiere en su cartera. Aquí tenemos otro desafío, que es que se lo compra, es tan bueno que se lo compran y se lo quedan. Entonces hay que generar el mercado secundario, pero eso quedará para un poco más adelante. Esperamos para el año que viene, Ismael, pues un crecimiento similar. Claro. Vamos a tener un gran mercado el año que viene. Pues son muy buenas noticias. Déjame precisar dos datos. Los 8 billones que estás tú mencionando son en inglés y en español lo traducimos a 8,000 millones de dólares, ¿correcto? 8,000 millones de 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares, correcto. Ahora, este otro dato que me parece súper relevante porque la tendencia era, como tú también lo mencionas en años anteriores, muy cargado hacia sector público, ya sean gobiernos estatales o incluso municipales, algunos a nivel federal. Pero este crecimiento corporativo es importante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de ello y en qué del pastel, de este pastel, qué porcentaje ocupa ya la colocación de bonos etiquetados, la parte corporativa? Mira, pues te voy a contar antes que todo que del total del pastel, de todos los bonos, sean o no verdes, ya el 7% son bonos etiquetados. Eso es un primer hallazgo muy importante. Eso es definitivamente algo que es importante celebrar. Te tengo que contar también que aproximadamente el 50% de todos los bonos emitidos son bonos ligados a sustentabilidad o sostenibilidad. Aquí tenemos emisiones muy importantes como la de Volaris, que fue la primera emisión de una aerolínea en todo el mundo ligada a sostenibilidad. Esto fue muy, muy, muy importante. Ha sido un hito, un verdadero hito en el mercado. Hemos tenido también aproximadamente un 25% del total del monto corresponde a bonos verdes, cuyos recursos son totalmente dedicados hacia proyectos que reducen emisiones de gas de efecto invernadero. Perfecto. Dime, adelante. No, adelante, continúa. No, te tengo que contar también, con mucho gusto, que si bien las principales dos emisiones son las soberanas, las que el gobierno federal realizó este año y también había realizado otra el año pasado, durante 2020, significa menos del 20% total del mercado. Entonces tenemos una preponderancia del sector del sector corporativo con aproximadamente el 50% del total de las emisiones, seguido por la banca de desarrollo, que es la que agrupa aproximadamente el 25% restante. Pues es un crecimiento exponencial, diría yo, bastante importante, lo cual le deja a uno claridad hacia dónde se están moviendo las empresas. Correcto. Y finalmente yo quisiera preguntar, Eduardo, desde tu perspectiva y tu dirección, que seguramente pues todos los días estás metido en este tema, ¿cuáles son tú en un momento dado las recomendaciones que le darías al inversionista para que tome atención en sus portafolios que son de pronto administrados por gestores de inversión? ¿Cómo tendrían que estar dando seguimiento precisamente a este tipo de inversiones? O también aquellos que están con sus portafolios en los celulares. En los celulares, que claro. Que cada vez son más, por suerte, que se ha democratizado muchísimo. Así es. Dos cosas les recomendaría. Por un lado, exploren, no puedo mencionar ninguno, pero exploren qué tipo de instrumento están ahí fuera, ya sean listados en México o listados en el SIC, que son muy importantes, que pueden cumplir con sus objetivos para descarbonizar sus portafolios. Hay varios ETFs que pueden explorar. Muchos, la gigantesca mayoría ha tenido un comportamiento muy positivo durante los últimos años, pero muy positivo, la verdad, han sido la
la joya de la corona. Ahí sí, les pediría que pasen tiempo viendo los análisis de cómo han ido comportándose, qué tipo de empresas tienen adentro estos instrumentos que a mi gusto van a jugar el próximo escalón. El próximo escalón, Ismael, ya no es el mercado de deuda. Ya vimos cómo despegó. Esta chamba ya la hicimos. Ahora tenemos que ir por los próximos productos. Y el próximo desafío es, 1, ETFs, 2, o sea, el mercado accionario, 2, tenemos que ir por los híbridos. Hay que mirar también muy atentamente el tema de las fibras. Acá también al inversionista que le gustan las fibras, a mí me encantan las fibras, hay que fijarse qué tienen adentro las fibras, cuántos de esos inmuebles cumplen con parámetros ambientales. Por favor, esa información, las principales fibras ya la tienen disponible. Échense clavados, entren a los sitios, pidan los reportes o bájenlos, muchos ya los tienen. Y por otro lado, a quien le gusta otro tipo de instrumento y está invirtiendo a través de otro mecanismo, fíjense también que SECADES están más avanzados. Hay algunos SECADES que están un poco más avanzados que el resto. Claro. Eduardo, pues te agradezco mucho tu tiempo. Debo reiterar, esta es tu casa, están abiertos los espacios para que continuemos platicando y si me permiten, me gustaría comenzar a hacer una dinámica en la que al menos cada trimestre, cuando comienzan a caer los primeros reportes trimestrales, podamos tener una plática para comenzar a dar seguimiento de cómo está el comportamiento y cómo se está moviendo el mercado precisamente en la colocación de bonos etiquetados. Excelente, con todo gusto, por supuesto que sí. Eduardo, pues te agradezco mucho. Hasta pronto. No sé si quieres agregarnos algo más. Nada más, solamente que pasen tiempo delante de la pantalla investigando, que les va a dar muy buenos frutos, ya verán. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.